No la golpearon. No dispararon un arma. No cavaron una tumba. Hicieron algo peor, algo que les permitió seguir viéndose a sí mismos como gente decente mientras una joven se apagaba lentamente bajo el sol. En las praderas de San Jerónimo del Llano, al este del pueblo fronterizo de Villa Esperanza, donde la hierba crece rala y el viento no miente, levantaron una estructura sencilla, casi improvisada. 2 postes de madera de álamo reseco, un travesaño torcido y una cuerda áspera que crujía con cada soplo caliente, como si se quejara por haber sido usada para algo tan bajo. Debajo de ese cielo despiadado, dejaron a Isabel Cruz suspendida, con las muñecas atadas en alto. Sus pies descalzos apenas rozaban la tierra dura, una tierra que no ofrecía consuelo ni sombra. El calor caía sobre ella como una mano enorme y constante, apretando sin descanso. Las moscas giraban en círculos lentos, pacientes. El aire olía a polvo caliente y madera vieja. Las lágrimas se le habían secado horas atrás. En sus mejillas quedaban rastros blancos de sal, pegados a los moretones violáceos como si el propio llano quisiera reclamarla. Sus labios estaban partidos. La lengua pesada, inútil, en una boca convertida en desierto. Cada respiración le costaba un esfuerzo que ya no sabía de dónde sacar. El dolor no gritaba. No hacía ruido. Se había instalado despacio, profundo, en los hombros y en los huesos, ese tipo de dolor que no busca atención, solo quedarse. A cierta distancia, varios hombres observaban desde sus caballos. No estaban lo bastante cerca como para ensuciarse las manos, pero sí lo suficiente como para aprender la lección. Sombreros bajos, rostros tranquilos. Algunos masticaban tabaco. Otros miraban el horizonte como si aquello no fuera con ellos. En Villa Esperanza, así era como el mal lograba vivir muchos años. Nadie tenía que golpear si todos estaban de acuerdo en mirar hacia otro lado. El hombre que había organizado todo no necesitó levantar la voz. Permanecía un poco más atrás, con la camisa limpia, bien abotonada, como si acabara de terminar un trabajo honrado. Ezequiel Cruz tenía poco más de 30 años, el porte recto, el gesto amable que usaba en la iglesia los domingos. Era el tipo de hombre que podía hablar de moral sin que se le moviera una ceja. Sacó un reloj de bolsillo, lo miró con calma, como si la crueldad fuera solo una cuestión de tiempo. La próxima vez, dijo con suavidad, casi con ternura, recordarás a quién perteneces. Isabel intentó tragar saliva. No pudo. La boca no respondió. Bajó la cabeza un instante, pero la cuerda tiró de sus hombros y la obligó a erguirse de nuevo, recordándole que el dolor era lo único que aún le prestaba atención. No le rogó. Ya no. Suplicar era algo que se hacía antes de aprender que no servía de nada. Ezequiel escupió en el suelo, giró su caballo hacia el pueblo y se marchó con los demás. El sonido de los cascos se fue apagando poco a poco, hasta que el llano se lo tragó por completo. La estructura quedó allí, recortada contra el cielo, como un monumento discreto al pecado favorito del pueblo, el silencio. La vista de Isabel comenzó a nublarse por los bordes. Pensó en agua. Pensó en la voz de su madre, un sonido que casi podía recordar si cerraba los ojos con suficiente fuerza. Se preguntó si así era como desaparecía la gente en esos lugares. No con disparos, sino con todos eligiendo la comodidad en lugar de la conciencia. Entonces, entre el zumbido del calor, llegó otro sonido. Cascos lentos. Un solo caballo. No apresurado, no dando vueltas como un ave de rapiña. Un ritmo constante. Un jinete solitario emergió de la distancia brillante, como una sombra que decidía tomar forma. Montaba como lo hacen los hombres mayores que ya han visto problemas y han aprendido que el miedo no los resuelve. Espalda recta, mirada suelta pero atenta, fija solo donde hacía falta. Tendría unos 40 y tantos años, ancho de hombros, la piel curtida por el sol y el viento seco. El ala del sombrero le cubría los ojos, pero no había nada blando en su postura. Era un hombre que había tenido demasiadas razones para endurecerse y lo había hecho sin volverse cruel. Se llamaba Mateo Herrera. No tenía intención de detenerse.
Un ranchero no solía cargar con los pecados del pueblo. Pero la silueta contra el cielo le apretó el pecho como una mano cerrándose alrededor de un viejo remordimiento. Tiró de las riendas, desmontó y avanzó hacia la estructura. Sus botas se hundieron apenas en la tierra caliente. De cerca, Isabel dejó de parecer una advertencia y empezó a parecer lo que era, una persona a la que el mundo había fallado a propósito. Las muñecas en carne viva. Los hombros temblando. Pero cuando forzó los ojos a abrirse, Mateo vio algo que no esperaba. No había súplica allí. Eran los ojos de alguien que había sobrevivido a demasiado y había decidido, en silencio, que si el final llegaba, no sería de rodillas. Mateo alzó la mano hacia el nudo. Isabel se estremeció antes de que la tocara. Un susurro escapó de sus labios, no como ruego, sino como advertencia. No, ahí todavía duele. Mateo se quedó inmóvil. En esa quietud no hubo enojo ni impaciencia. Solo entendimiento. No el que nace de la lástima, sino el que viene de la memoria. Cambió la posición de las manos de inmediato, con cuidado, con precisión. Como alguien que había cargado cuerpos enfermos alguna vez y aprendido el precio de los dedos descuidados. Sacó su cuchillo, limpio, bien afilado, y cortó la cuerda. La madera crujió, como si exhalara. Isabel cayó hacia adelante y Mateo la sostuvo antes de que el suelo pudiera reclamarla. Era liviana, demasiado. Temblaba de agotamiento. Su respiración se rompía en pequeños fragmentos, como si no confiara en que los pulmones siguieran funcionando. Mateo la sostuvo con un brazo y apoyó el otro en sus costillas, acomodando el agarre sin preguntar, como si ya supiera dónde vivía el dolor. Entonces le vio el rostro completo. Ni el polvo ni los golpes lograban ocultar la forma de los pómulos, la línea obstinada de la boca, los ojos cargados de una tristeza antigua, heredada. Mateo se quedó inmóvil. En esa quietud no hubo enojo ni impaciencia. Solo entendimiento. No el que nace de la lástima, sino el que viene de la memoria. Cambió la posición de las manos de inmediato, con cuidado, con precisión. Como alguien que había cargado cuerpos enfermos alguna vez y aprendido el precio de los dedos descuidados. Sacó su cuchillo, limpio, bien afilado, y cortó la cuerda. La madera crujió, como si exhalara. Isabel cayó hacia adelante y Mateo la sostuvo antes de que el suelo pudiera reclamarla. Era liviana, demasiado. Temblaba de agotamiento. Su respiración se rompía en pequeños fragmentos, como si no confiara en que los pulmones siguieran funcionando. Mateo la sostuvo con un brazo y apoyó el otro en sus costillas, acomodando el agarre sin preguntar, como si ya supiera dónde vivía el dolor. Entonces le vio el rostro completo. Ni el polvo ni los golpes lograban ocultar la forma de los pómulos, la línea obstinada de la boca, los ojos cargados de una tristeza antigua, heredada. El estómago se le heló. Ese rostro, debajo del daño, pertenecía a un tiempo que él había enterrado y del que nunca hablaba. A una mujer que había amado hacía muchos años, antes de que el oeste le enseñara cuánto costaba querer a alguien. Asterisco Rosa Valdés. Desaparecida hacía 25 años. Mateo no pronunció ese nombre. Los nombres tenían peso en ese territorio. Simplemente la levantó con cuidado y comenzó a caminar hacia la curva del arroyo cercano, donde los álamos murmuraban y la sombra ofrecía una misericordia mínima. Mientras avanzaba, el viento recorrió el llano, moviendo la hierba seca, borrando las huellas de los caballos que se habían marchado. Asterisco Villa Esperanza quedaba atrás, quieta, aparentemente intacta. El pueblo había cumplido con su parte, mirar, callar y seguir adelante. Isabel apoyó la cabeza contra el pecho de Mateo, demasiado cansada para resistirse. El calor seguía allí, pero por primera vez en horas, no estaba sola bajo él. Y a lo lejos, el llano guardaba silencio, como si supiera que algo acababa de romperse. Mateo Herrera avanzó despacio hacia la sombra de los álamos, con Isabel apretada contra el pecho como si el mundo pudiera romperla con un mal movimiento. Cada paso lo daba midiendo el peso, el equilibrio, la respiración de ella. No hablaba.
Había aprendido hace muchos años que algunas personas no necesitan palabras, sino silencio firme. El arroyo corría lento, marrón y cansado, como si también llevara demasiado tiempo guardando secretos. La apoyó en la hierba con una delicadeza que no coincidía con sus manos grandes y endurecidas por el trabajo. Isabel quedó inmóvil, los ojos entrecerrados, el cuerpo tenso como si esperara que el castigo continuara por haber sido bajada de la cuerda. Mateo se arrodilló a su lado y, antes de tocarla otra vez, habló con voz baja. «Voy a aflojar lo que queda», dijo. «Tú dime si arde». Isabel asintió apenas. No era confianza. Era cansancio eligiendo la opción menos peligrosa. Mateo trabajó despacio, soltando los nudos restantes, enderezando la tela rota donde podía, apartando el sol de su piel con su propio cuerpo. Vio las marcas viejas bajo las nuevas. Cicatrices que no pertenecían a un solo día. Un sobresalto que llegaba antes del contacto. La respiración contenida demasiado tiempo. Señales mudas de alguien que había aprendido que la amabilidad solía esconder un precio. ¿Lleva mucho tiempo haciéndote esto?, preguntó Mateo sin dureza. Isabel tardó en responder. La garganta se le movió varias veces antes de que saliera el sonido. Desde que llegamos al pueblo, susurró. Dijo que así se arreglan las cosas aquí. Mateo no comentó nada. Ajustó la tela cerca del cuello de ella para cubrirle la piel. Fue entonces cuando algo pequeño chocó contra sus nudillos. Metal fino, gastado por los años. Un medallón de latón barato. La bisagra se abrió sin querer, y el círculo diminuto atrapó la luz. Mateo dejó de respirar. Dentro había una fotografía desvaída. Una mujer joven junto a un río, sonriendo como si el mundo todavía no le hubiera enseñado el miedo. La imagen estaba borrosa por el tiempo, pero era inconfundible. Rosa Valdés. El sonido del arroyo se apagó para él. Solo quedó el golpe seco de su propio corazón. La mano de Isabel se movió débil, pero rápida. Cerró el medallón y lo apretó contra el pecho como si fuera lo último que le pertenecía. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Mateo, forzando la calma. De mi mamá. Mateo tragó saliva. La voz le salió más baja. ¿Cómo se llamaba? Isabel abrió los ojos y lo miró de frente, evaluándolo como se evalúa un peligro. Rosa, dijo. Rosa Valdés. Las hojas de los álamos siguieron murmurando. El arroyo siguió su camino. Pero dentro de Mateo algo antiguo, enterrado, se incorporó y volvió a respirar. Rosa se había marchado de Villa Esperanza sin despedirse. Él había pasado años diciéndose que no dolía. Que algunas cosas simplemente se perdían en el oeste. Esa había sido la mentira necesaria para seguir adelante. Rosa tenía una marca de nacimiento, dijo despacio. En el hombro izquierdo. Como una luna creciente. Isabel parpadeó, confundida. Luego asintió. La tenía, susurró. Se la cubría cuando se bañaba. Mateo se quedó mirándola como si el suelo hubiera cambiado de lugar bajo sus botas. Si esa joven era sangre de Rosa, entonces Rosa no había desaparecido. Había huido. Y si había huido, había sido de algo que seguía vivo en Villa Esperanza. Isabel vio el cambio en su rostro y el miedo regresó, rápido, aprendido. «Usted conoce ese nombre», dijo. «¿Verdad?» Mateo no respondió. Porque si lo hacía, todo se volvería real de golpe. Y en esos lugares, la verdad era como una cerilla. Una vez encendida, ardía hasta que algo caía. El viento trajo un sonido nuevo desde el pueblo. Cascos. No uno. Varios. Rápidos. Isabel se tensó de inmediato, como si su cuerpo recordara cada golpe antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Mateo no esperó a confirmar nada. La levantó otra vez, cuidando los hombros, cuidando justo donde ella había dicho que dolía. «Vamos a volver», dijo. «Primero un médico».
Isabel quiso protestar. El miedo peleó por salir. Pero dejó que la cargara. A veces la esperanza no llega como un sentimiento, sino como un par de manos firmes que no dudan. El camino de regreso se sintió distinto. Villa Esperanza ya no era solo un punto en el mapa. Era una amenaza. Mateo montó con Isabel delante, sujetándola con un brazo, atento a cada sacudida. Detrás de ellos, el sonido de los cascos se mantuvo. No tan cerca como para ser vistos. No tan lejos como para perderlos. Cuando cruzaron el primer tramo de casas, el pueblo los recibió igual que siempre. Polvo en las tablas. Calor pegado a los porches. Hombres sentados con la espalda relajada, como si el mundo nunca fuera a pedirles cuentas. Las cabezas se giraron. Las miradas se deslizaron. Nadie dio un paso al frente. Nadie preguntó el nombre de Isabel. En Villa Esperanza, el sufrimiento de una mujer se consideraba asunto privado, incluso cuando ocurría a plena luz. Dentro de la consulta, el aire olía a alcohol y tela hervida. El médico trabajó rápido, en silencio. Isabel se estremeció cuando tocó las muñecas y los hombros. Mateo permaneció cerca, su sombra quieta en la pared. Cuando el hombre terminó, exhaló por la nariz, cansado. Necesita descanso, dijo. Y necesita no volver con él. Mateo asintió una sola vez. Lo sabía. El médico lo sabía. Isabel lo sabía. El único que se negaba a aceptarlo era el tipo de hombre que creía que un papel firmado era un título de propiedad. Al salir, el aire cambió de inmediato. Frente al salón principal, apoyado con facilidad, como si fuera dueño del sol, estaba Ezequiel Cruz. Camisa limpia. Sonrisa clara. El sombrero inclinado en el ángulo justo. Bueno, dijo en voz alta. Pensé que intentaría algo así. ¿Creíste que podías llevarte lo que es mío? El cuerpo de Isabel se puso rígido bajo el brazo de Mateo. Él lo sintió como un cable tenso. No va a irse contigo, dijo Mateo, sin alzar la voz. Ezequiel soltó una risa corta. La ley del pueblo dice que es mi esposa. Como si hubiera estado esperando esa frase, un alguacil salió de la sombra del salón. La placa brillaba. Los ojos no. La mano descansaba cerca del cinturón, como si la ley fuera una herramienta que se usaba o se guardaba según el cliente. Ezequiel estiró la mano y agarró la muñeca de Isabel. Fue un error. Mateo se movió sin pensar. Un golpe limpio, pesado, dio en la mandíbula de Ezequiel y borró la sonrisa de su rostro. La calle estalló. Una silla raspó el suelo. Alguien maldijo. Un vidrio se rompió. Ezequiel respondió sucio, buscando costillas y garganta. Mateo recibió un golpe duro, probó sangre, y se mantuvo en pie. No era una pelea. Era una línea. 2 golpes más, rápidos, y Ezequiel cayó al polvo. Isabel quedó de pie un segundo, temblando, respirando fuerte. Libre. Apenas. El hierro se cerró sobre las muñecas de Mateo. Queda arrestado, dijo el alguacil. Asalto. Alteración del orden. Ezequiel se incorporó, la boca ensangrentada, y sonrió. Sabía lo que venía después. Cuando un hombre bueno es encerrado, uno malo sale a cazar. Mateo buscó los ojos de Isabel mientras se lo llevaban. Quédate donde te vean, dijo. Volveré. Isabel asintió, pero el pueblo ya empezaba a cerrar los ojos otra vez. Y detrás de las fachadas tranquilas, los cascos seguían sonando. Villa Esperanza había dejado de ser escenario. Ahora, era una trampa. Villa Esperanza volvió a parecerse a sí misma en cuanto Mateo desapareció tras las rejas. El polvo siguió flotando sobre la calle principal. Las puertas de los comercios permanecieron abiertas. Los hombres regresaron a sus taburetes, a sus vasos, a sus conversaciones a medias. El pueblo había decidido que ya había visto suficiente.
Isabel permaneció donde Mateo le había dicho. Cerca del consultorio. A plena vista. Bajo el sol. La espalda recta, aunque el cuerpo le dolía como si aún colgara de la cuerda. Sentía cada mirada que se apartaba de ella en el último segundo. Cada silencio cargado. Nadie se acercó. Nadie preguntó si estaba bien. En Villa Esperanza, ayudar significaba elegir bando, y la mayoría prefería no elegir nada. Desde la sombra de un porche, Isabel vio a Ezequiel hablar con el alguacil. No discutían. No negociaban. Conversaban como hombres que ya se entienden. El alguacil asintió una vez. Ezequiel sacó algo del bolsillo y lo deslizó con naturalidad, como quien paga una bebida. El dinero cambió de mano sin urgencia, sin vergüenza. El estómago de Isabel se cerró. En ese instante entendió algo que le cayó dentro como una piedra. Nadie iba a salvarla. No el pueblo. No la ley local. No los hombres que miraban al suelo mientras ella pasaba. Si seguía esperando, volvería a terminar atada. O algo peor. Respiró hondo. Le temblaron las rodillas, pero dio el primer paso. Luego otro. Caminó despacio, como si cada metro fuera una decisión. El edificio del juzgado se alzaba al final de la calle, más sobrio que los demás, con una bandera gastada colgando sin entusiasmo. Isabel cruzó el umbral sintiendo que entraba en territorio desconocido. Dentro, un hombre estaba sentado tras un escritorio cubierto de papeles. Las botas tenían polvo de muchos caminos. El abrigo colgaba del respaldo de la silla, como si hubiera dormido con el puesto. Levantó la vista cuando Isabel se detuvo frente a él. «Necesito hablar con un mariscal», dijo ella. El hombre no reaccionó de inmediato. Observó los moretones. Las muñecas vendadas. Luego sus ojos. Y finalmente la forma en que sostenía el cuerpo, como si fuera prestado y pudieran quitárselo en cualquier momento. «Ya lo estás haciendo», respondió. Tomás Aguilar. Mariscal federal. Isabel no adornó la historia. No la suavizó. No pidió comprensión. Contó los hechos. La estructura en el llano. La cuerda. El silencio del pueblo. El arresto de Mateo. El dinero pasando de mano en mano. Las marcas que nunca terminaban de sanar. Aguilar escuchó sin interrumpir, sin asentir, sin mostrar sorpresa. Tenía el rostro quieto de quien ha oído demasiadas verdades feas como para dramatizarlas. Cuando ella terminó, el mariscal hizo una sola pregunta. «¿Pruebas?», dijo. «¿Qué puedes darme que se sostenga a plena luz?». Isabel tragó saliva. Sabía que esa era la frontera. Cruzarla significaba no volver atrás. «Mueve ganado robado», dijo. «De noche. Al sur del pueblo. Cruza por el arroyo viejo. Siempre son dos hombres. Uno cojea. El alguacil lo deja pasar». Aguilar se recostó en la silla. Sus ojos se afilaron. «Ahora sí estamos hablando». Mandó a buscar registros de marcas. Llamó a un par de hombres que no bebían en el salón principal. Luego se puso el abrigo, como quien sale a enfrentar el clima, y caminó directo hacia la cárcel. Mateo oyó la llave antes de ver al mariscal. El cerrojo cedió. La puerta se abrió. Aguilar lo evaluó de arriba abajo, como se evalúa una herramienta. «Golpeaste a un hombre con amigos», dijo. «La tenía colgada de una cuerda», respondió Mateo. Aguilar asintió una vez. «No», dijo. «No le pertenecía». Las esposas cayeron sin ceremonia. Afuera no había alivio. Había urgencia. Porque mientras hablaban, el viento había cambiado. Y Ezequiel Cruz no era un hombre que esperara a que las cosas se resolvieran solas. El secuestro no ocurrió en la calle principal. No donde alguien pudiera verse obligado a admitir que había visto algo. Fue detrás del consultorio,
donde las sombras se acumulaban temprano. Una mano tapó la boca de Isabel. Un brazo la cerró por la cintura. La arrastraron como mercancía. La voz de Ezequiel temblaba de rabia y miedo. ¿Te crees alguien ahora?, susurró. ¿Entrando a juzgados? ¿Hablando con federales? Isabel forcejeó. Débil aún, pero furiosa. Sus uñas arañaron la manga. El talón golpeó una espinilla. No fue suficiente para liberarse, pero sí para recordarle a él que no estaba rota como quería. La subió a un caballo que esperaba y montó detrás, aplastándola contra su pecho. Partieron al galope hacia el río, sin luces, sin testigos. Mateo y Aguilar salieron de Villa Esperanza como hombres que saben que el tiempo es sangre. Aguilar cabalgaba firme, eficiente, con la mente ya escribiendo informes. Mateo lo hacía como alguien que había decidido que prefería morir haciendo lo correcto antes que vivir cargando otro silencio. No va a traerla de vuelta, dijo Aguilar al ver los álamos del arroyo. No después de hoy. Entonces, ¿qué hace?, preguntó Mateo. Borrar un testigo. La orilla del río estaba bañada por la luz de la luna. El agua lenta parecía una mentira, fingiendo paz. Ezequiel bajó a Isabel del caballo y la empujó hacia los juncos. Caminaba de un lado a otro, como un animal acorralado. Sacó el revólver. No para asustarla. Para terminar. El miedo subió en Isabel como una marea. Luego se detuvo. Algo más afilado tomó su lugar. Alzó el mentón. No, dijo. Ahí todavía duele. Ezequiel parpadeó, desconcertado. Esperaba ruegos. Lágrimas. No una mujer nombrando su propio dolor. Ese medio segundo fue la grieta. Mateo salió de entre los álamos. No gritó. No corrió. Avanzó como un poste clavado en la tierra. Debiste quedarte en la celda, escupió Ezequiel. Debiste no colgarla, respondió Mateo. El disparo quemó el brazo de Mateo. El segundo falló. Isabel no gritó. No huyó. Dio un paso adelante y pateó la muñeca de Ezequiel con lo que le quedaba. El arma cayó al barro.